¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Estamos en el inicio de una nueva serie. Esta serie le hemos llamado La Lista Fundamental. Y la idea de esta serie es que podamos de alguna manera recobrar lo esencial de nuestra fe. Para aquellos que ya tienen tiempo en la fe, es un recordatorio, volver a ver los cimientos, revisarlos. Para aquellos que están empezando, vamos a poner cimientos. Así que hoy voy a dar la introducción, vamos a colocar las bases. Y déjame decirte que esta serie tiene el potencial de cambiar la manera en que vemos nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia, como vemos el cristianismo. Y lo que haremos es responder a una pregunta. Y entonces la pregunta no es qué debemos creer para ser verdaderos seguidores de Jesús, aunque es importante lo que creemos, sino qué debemos hacer. Sí, porque creer nos debe llevar a hacer. La aplicación hace toda la diferencia. Y entonces, ¿cuáles son esas cosas fundamentales? Porque entre tantas cosas que hay, tantas iglesias, tantas doctrinas, hay mucha confusión. Y déjame decirte que la fe cristiana es como una casa así grande, enorme, donde tiene muchísimos cuartos, esas casas antiguas así, con un patio en medio, con puertas dobles al exterior. Muchas personas pueden entrar para conocer entonces la casa, la versión de la fe cristiana, y al mismo tiempo esos cuartos, si lo quieres ver de esa manera, tienen pasadizos donde se conectan unos con otros, porque la gente muchas veces entra a una iglesia, sale, se cambia, se va a otra iglesia. Y déjame decirte que cada una de estas iglesias, denominaciones, organizaciones o versiones de la fe cristiana, pues tienen sus propias reglas, normas, tradiciones, expectativas de lo que debes hacer, cómo debes comportarte, cómo debes adorar. Algunas de ellas incluso tienen sus propias traducciones de la Biblia que deben usar en esa organización. Pero lo que yo me he fijado es que tienen dos cosas en común estas organizaciones y están convencidos, súper convencidos de que están en lo correcto, tienen la razón, ¿sí? Y que todos los demás están o estamos equivocados o medio equivocados o estamos muy confundidos o incluso engañados, ¿sí? Ahora, déjame decirte algo. La verdad es que, perdón, todos, de alguna manera, estamos equivocados en algo, ¿sí? Es una percepción que nosotros tenemos acerca del cristianismo, pero estar en lo correcto, en lo esencial, en lo fundamental, eso es importante, ¿sí? Así que la pregunta es, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo crucial? ¿Qué es lo central? ¿Qué es lo que realmente se requiere? Esto es importante saberlo, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué no es fundamental? O sea, ¿qué es periférico solamente? ¿Es solamente cultura, la manera que se hacen las cosas? ¿Es solamente cómodo? ¿Es solamente moda, pasajero? ¿Es tradicional? Así siempre se ha hecho y así va a seguir siendo. ¿Es dañino? Así que debemos distinguir entre lo fundamental de lo periférico del evangelio, ¿sí? De no hacerlo, déjame decirte algo, puede causar daño en nuestra fe. Y quizá tú has sido lastimado en algún otro lugar, por eso te has alejado, ¿sí? No por cosas fundamentales, sino por cosas periféricas. Hay un dicho que dice, no tires el agua sucia con el niño adentro. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Mira, este es un dicho alemán del siglo XVI. Es una advertencia, básicamente es que en tu celo por deshacerte de algo dañino o no deseado, pues ten cuidado de no deshacerte de algo valioso y muy importante, porque podemos desechar cosas que consideras que no son buenas para ti, para tu familia, y sin darte cuenta, entonces desechas cosas que sí son muy valiosas. Ahora, esto no es algo nuevo, esto es histórico. Desde el siglo II hay ideas novedosas, tóxicas, crueles, divisorias, peligrosas que se han infiltrado y se han mezclado con la fe cristiana, ¿sí? Con las enseñanzas del cristianismo. Y algunas veces estas enseñanzas han sido elevadas al nivel de doctrina, es decir, lo que creemos, a nivel de dogma, lo que tenemos que hacer, o a nivel de teología, lo que Dios dice. Y cuando no abrazas esas enseñanzas que se consideran como doctrina, dogma, teología, entonces esa denominación, esa iglesia te juzga. Hey, no eres un cristiano, te rechazan porque no te alineas, aunque no sean cosas esenciales para la fe cristiana, con esos pensamientos que ellos tienen. Y sabemos la verdad que no son fundamentales
Y Alfonso, ¿por qué sabemos que no son fundamentales? Bueno, cuando los comparas con lo que Jesús enseñó, porque Jesús modeló el Evangelio, Jesús priorizó, y nos queda claro entonces que son cosas que se agregaron en el camino, ¿sí? Y a veces terminan siendo, en muchas de las veces, anticristianas totalmente, ¿sí? Así que es difícil darse cuenta, la verdad. Porque los líderes muchas veces de ese tipo de denominaciones dicen, es que la Biblia dice, Dios dice, la Biblia enseña, y si no apoyas esa visión del Evangelio, entonces vas en contra de las Escrituras o de Dios, y está complicado, ¿sí o no? Ahora, quizá no se ha premeditado lo que hace, no es un complot, pero el problema es que muchas de estas enseñanzas, tradiciones, pues son contrarias a lo que Pablo llamó la ley de Cristo, ¿sí? La ley de Cristo está por encima de eso y dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, aún a nuestros enemigos, ¿sí? Ahora, si no tenemos cuidado, estas ideas que te acabo de mencionar van a moldear nuestra postura, nuestro tono, nuestro enfoque, van a dar forma a la manera en que interpretamos la vida, van a dar forma a cómo nos comportamos, a la actitud que tomamos. Así que el asunto es que cuando personas salen de este tipo de iglesias, organizaciones, hacen lo siguiente, de repente se alejan y ya no regresan al cristianismo. Algunos otros no solo se alejan de esa versión del cristianismo, sino que se alejan del cristianismo en su totalidad, pensando que todos los cristianos piensan igual, que todos los cristianos actúan de la misma manera. Y entonces en su celo por alejarse de algo que consideran que es dañino para su vida, no deseado, se alejan de algo valioso o importante. Y no sé si sea tu historia. Regularmente con nosotros llegan personas que dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no viene tu hijo, tu esposo, tu esposa? Es que dice que no va a volver a ir a una iglesia. Se alejó de algo valioso, importante, porque vivió una experiencia quizá no deseada, de rechazo, se siente fuera. Quizá la persona se pregunta, dice, ¿acaso no hay un lugar para mí? O yo te digo, ¿acaso no hay un lugar para ti? En realidad el cristianismo nos ofrece algo el día de hoy diferente. Entonces, muchas o otras personas se alejan de la iglesia, pero no abandonan la fe. Siguen creyendo, ¿sabes? Nosotros decimos seguido, las personas no tienen problemas con Dios, tienen problemas con la iglesia, con la jerarquía, con los líderes, con la estructura, con la manera que hacen las cosas, ¿sí? Y entonces de repente quieres dejar eso atrás, pero al mismo tiempo quieres saber cuáles son esas cosas que sí debes creer, que sí debes poner en práctica en tu vida, que sí debes abrazar de alguna manera, ¿sí? Así que tienes preguntas, dudas respecto a la fe, respecto a Dios, porque has entendido que una fe que no puedes cuestionar no es una fe en la que puedas confiar. Así que te encuentras en un momento tratando de descifrar a qué te debes aferrar. Y hoy lo que yo te quiero decir es a qué te debes aferrar. Aférrate a Jesús, no lo sueltes, aunque te parezca que tengas que soltar cosas o todo lo demás que has aprendido, ¿sí? No tires a Jesús. Cuando estés tirando el agua sucia de la iglesia y sus tradiciones y sus reglas, no descartes a Jesús. Y déjame decirte, en los ambientes de iglesia hay pocos ambientes donde se puedan hacer preguntas difíciles respecto a Dios, a la fe, como si se tuviera a Dios en una sola caja. Así es Dios y así debes de pensar acerca de Él. Así se trabaja aquí en este lugar, así trabaja Dios. Y si no crees lo que nosotros creemos acerca de Dios, entonces no debes estar aquí en este lugar, ¿sí? Pero todos tenemos preguntas respecto a Dios, respecto a Jesús, la Biblia, respecto a la fe. El asunto es como dice una escritora sobre religión, Karen Armstrong, dice, aprendimos acerca de Dios al mismo tiempo que nos hablaron de Santa Claus. Pero también, dice, nuestra comprensión del fenómeno de Santa evolucionó y maduró y nuestra teología permaneció en niveles infantiles. En otras palabras, si no damos lugar para que la gente haga preguntas y su fe se fortalezca, sea más robusta, sea más madura, entonces su fe se va a estancar. Quiero que lo mires de esta manera. Una fe que no crece eventualmente se desvanece. No se queda en el mismo lugar, se desvanece. Así que si tenemos una fe de catecismo,
de escuela dominical, donde no cuestionábamos absolutamente nada. Entonces, las realidades de la vida, las complicaciones de la vida, las injusticias de este mundo, el dolor de este mundo, se va a encargar de que esa fe sea aplastada. ¿A qué te refieres, Alfonso, con eso que dices? Bueno, de alguna manera podemos ver en la historia cómo Dios, que tú estés en una iglesia, te doy este ejemplo, Dios abrió el Mar Rojo y tú dices, sí, el mar se cerró para mí, me estoy ahogando en este mar y no podré cruzarlo al otro lado, me falta la fe que tuvieron las personas que sí cruzaron el Mar Rojo, o te cuentan la historia de David que enfrentó a ese gigante Goliat y lo derrotó, lo venció, y dicen, y todos tenemos un gigante, pero si tú tienes fe, tú puedes derrotar a ese gigante. Tú dices, Alfonso, Goliat va ganando, no sé qué hacer realmente. Ahora, si tú te encuentras en esa situación donde dices, oye, Alfonso, yo sigo creyendo, quiero seguir creyendo, pero no veo cómo se puede alinear la realidad de mi vida, lo práctico de mi vida, con lo que me dijeron en esa iglesia donde crecí, con la tradición de mis padres a la que me piden que me debo apegar, no debo hacer preguntas. Yo quiero decirte algo, no te preocupes, no hay nada malo en eso. Tienes preguntas genuinas y eso es bueno. Así que en esta serie lo que vamos a hacer es ver lo que es fundamental, preguntarnos lo que dije en el principio, qué debemos creer y hacer para ser verdaderos seguidores de Jesús. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué no es lo esencial? Y utilizando la frase que mencioné al principio, ¿qué es niño? ¿Qué es agua sucia? ¿Qué es fundamental, central, esencial para la fe? Y qué es periférico, no esencial, cultural. Así que vamos a ver hoy la primera verdad esencial para poder creer en Jesús, para ser un seguidor de Jesús. Y para hacerlo, quiero que uses tu imaginación ahí donde estás. Quiero que te remontes al año 30 después de Cristo. No hay iglesia, no hay Biblia como tal, no hay canciones, no hay coro, no hay himnos, no hay luces, no hay teología cristiana, no hay teología sistemática, solo hay la ley y los profetas, la Torá, el templo, los sacerdotes, los romanos perversos, un rabino de Nazaret que atrae a multitudes de personas. Y entonces este rabino cuenta historias extraordinarias, interesantes, útiles, otras confusas, contra el status quo, ¿sí? Denuncia la corrupción, desafía el sistema religioso. Algunos lo aman, otros lo odian, lo quieren matar, crucificar, entregar, otros están confundidos. Pero 2 años después de que Jesús inicia su ministerio, va con sus discípulos, está a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, en un lugar llamado Cesarea de Filipos. Tenía ese nombre porque Herodes el Grande así le puso en honor a su hijo y al César. En esa área era un área de muchos ídolos, deidades, cuevas, templos a la divinidad del César. Y entonces él tiene una conversación con ellos. Quiero que pongas atención porque aquí vamos a descubrir la primera, la más importante de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Esto es lo que pasó, escúchame. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, esta opinión, él quería saberla, era importante. Y luego él dice un título, el Hijo del Hombre. Esto ya se había escuchado también en el libro del profeta Daniel, y básicamente se refiere a un hombre a quien Dios le daría todo el poder, toda la autoridad sobre todas las naciones. Y Jesús se da ese título a sí mismo, el Hijo del Hombre. O era muy arrogante o estaba diciendo la verdad, ¿sí? Así que entonces hay que responder correctamente esa pregunta, es esencial. ¿Quién es Jesús? Veamos la respuesta. Bueno, contestaron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros dicen que es Jeremías o algún otro profeta. Dicen, no, este es Juan el Bautista, el que fue decapitado y hablaba acerca del arrepentimiento. No, dicen que es Elías, el Espíritu está en él y él hace milagros, lo vemos. No, él es un profeta que habla de parte de Dios. Pero entonces él se da una pregunta directa con ellos. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Importante esta pregunta, por eso fue directo, claro, sí.
Es importante para ellos, es importante para nosotros, es importante para nuestra fe. Y entonces Pedro respondió. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Mesías era un término político, quería decir el ungido. Los judíos posicionaban a los sacerdotes y a sus reyes ungiéndolos. Así que lo que estaba diciendo es que Jesús es el Rey de todas las naciones y que además venía de parte de Dios, es el Hijo de Dios. Hey, creemos que tú no eres un Mesías, eres el Mesías, el enviado del Dios vivo y verdadero. Entonces Dios hecho hombre y estás aquí hoy entre nosotros. Y ahora, sin importar tu contexto, si crees o no crees, ¿te imaginas si eso fuera verdad? Todo el mundo desearía, ¿sí o no?, detenerse a contemplar, arrodillarse, adorar a Jesús, escuchar sus palabras, rendirse a Él, seguirle a Él. Si eso es verdad, escúchame bien, lo cambia todo, ¿sí? Pasaríamos de creer en Jesús a reconocerlo como nuestro Rey y como Señor en todas las áreas de nuestra vida. Se convierte realmente en el centro de nuestra vida. Es Dios hablando a cada uno de nosotros. ¿Quieres saber cómo es Dios y lo que piensa de ti? Mira a Jesús. Por eso, reconocer quién es Jesús es fundamental. Y al escuchar esta declaración, Jesús de Pedro no lo corrige, lo apoya. Dijo, Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque esto que acabas de decir no te lo aprendiste de labios humanos. O sea, Pedro, eso no vino de ti. Yo sé que eres inteligente, pero no tanto, ¿eh? Mi Padre Celestial, que está en los cielos, te lo reveló a ti personalmente. O sea, Pedro, estás en lo correcto. Yo soy el máximo rey de todo el mundo, el único hijo de Dios. Y entonces en ese momento creyeron, abrazaron esa verdad, pero luego al poco tiempo dejaron de creer. ¿Sabes por qué dejaron de creer? Porque nos pasa a ti y a mí también, ¿sí? Tenían a un Dios en una cajita denominacional, en una cajita con sus tradiciones, sus maneras de ver a Dios, ¿sí? Y entonces cuando lo vieron morir crucificado, dijeron, no, a ver, espérame, eso no coincide con un Mesías, no cabe en mi cajita, ¿sí? Y entonces se alejaron, dejaron de seguir a Jesús, pero luego todo esto lo compartieron. Cuando lo vieron resucitado, entendieron que su caja, su concepto de Dios era demasiado pequeño. Por sus tradiciones, por sus normas, por sus reglas. Y entonces cuando vieron a Jesús vivo, vibrante, volvieron a creer, ¿sí? Fueron testigos, dieron su vida y cambiaron el mundo conocido en ese tiempo. Y por eso hoy tú y yo estamos aquí en este lugar. Por eso estoy yo compartiendo lo que estoy compartiendo contigo el día de hoy. Y esta declaración, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es la única cosa en que la iglesia de alguna manera ha estado de acuerdo desde el principio, ¿sí? No la manera en que se bautiza, no la manera que celebramos la comunión, no la manera que cantamos los himnos y las canciones, no por las tradiciones, no por la confesión. No, esto es fundamental, es esencial. ¿Sabes por qué? Porque se trata de la identidad de Jesús. Y sobre esta declaración, sobre quién es Jesús, se construye todo lo demás, toda nuestra vida. Es la base de absolutamente todo en la iglesia y en nuestra vida. Y esa es la razón por la que de alguna manera todas las mañanas me levanto, oro, converso, platico con Dios, le digo, aquí está mi vida, Dios, leo su palabra, lo que Él dijo. ¿Sabes por qué? Porque ¿a quién más voy a recurrir? Pedro lo dijo un día, solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que la primera verdad es fundamental, en la lista fundamental es Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Así que para ser un verdadero seguidor de Jesús se comienza aquí en este lugar. Jesús es quien dijo ser y lo creyeron porque lo vieron morir y lo vieron resucitar y compartieron esta verdad y luego dieron su vida por eso. Si esto es cierto, si Jesús es quien dijo ser,
Si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es el Rey de todas las naciones, entonces no hay nada mejor para ti y para mí que rendir nuestra vida a Él. No hay nada mejor que reconocerlo, adorarle, arrodillarnos delante de Él. No hay nada mejor que decirle sí a todo lo que Él nos diga. Si Dios envió a su Hijo porque nos ama, para pagar por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Si Dios está a nuestro favor, ¿qué deberíamos hacer tú y yo? Reconocerle, recibirle, rendirnos, amarlo con todo nuestro corazón y seguirlo. Eso es esencial que abracemos tú y yo para ser seguidores de Jesús. Todo lo demás se desprende de este fundamento. Si tú y yo abrazamos y creemos esta verdad sobre quién es Jesús, estamos del otro lado. Qué bueno que nos acompañaste. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.